Peine y pajaite aro pura heitan debe sengotu. Sapuareinte moahama no handa jirebei. Pujare pitere henduha ora ku musikapu. Eremikena oi komi ba ekwese moakanundu. Oye shauka sebe Oje que hagua Ose corazón Wimba embe así Ombiri wibe Ahesa iyo Nyanembora ihu Aipoba hagua Nembora ihu pape Pura hei baja Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. I am Lelis, que es nuestra guía en el museo. Y acá está. Ya se publicó. Esta otra música no tiene nada que ver. Ahí está publicada esta historia. Entonces las personas, cuando vean eso, lo mismo voy a hacer con la publicación de San Roque. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la tecnología para mí es clave. El mundo digital hoy es clave para poder llegar a más personas. No solamente con un programa de televisión, sino que con una estructura digital que pueda hacer vos, que pueda hacer cualquier persona. Tal cual. Bien, bueno, antes de pasar a la siguiente sala, volviendo un poquito a lo que vimos en esta primera sala del museo, de este lado aquí nos encontramos con dos figuras nuevamente, que una viene a ser versión del maestro italiano y la siguiente que corresponde a ser obra guaraní. Bien. Esta ya es obra guaraní. Eso mismo. O sea, es evidente la diferencia en cada obra, donde el artista, o sea, cada artista aquí representa lo que cada quien interpreta como la batalla entre el bien y el mal. Donde la figura del maestro viene a ser una fiel representación a lo bíblico, donde ya vemos la victoria del bien sobre el mal, y también vemos aquí a la maldad que se representa según los libros del Génesis y el Apocalipsis como un dragón o serpiente. En el caso de la obra guaraní, vemos que el artista aquí se atreve a representar que esta batalla continúa. Justamente vemos a San Miguel con la espada apuntando hacia arriba, con la posición de soldado aún en batalla, y el mal aquí que se representa como la figura de un ser humano que en guaraní lo llaman aña. Claro. Por eso añara Kobe guaré, ¿verdad? Claro. De ahí viene el añá. Sí. Demonio, diablo. Demonio, tal cual. Estamos en la quinta sala de las 6 salas que tiene el Museo de Santa María de Fe con Leslie, nuestra guía turística y cultural de la ciudad y del museo, encargada del museo también.
En esta quinta sala, ¿qué tenemos? Bien, aquí nos encontramos con un hermoso nacimiento, un pesebre, y bastante único también, ya que aquí nos encontramos como versiones donde vemos a la Virgen María que está sentada en una silla. También apreciamos aquí la incorporación de los animalitos de la zona, como el curecab y el ave que sería el inambú guazú. En el caso de las ovejitas y la cabra, como fueron animales traídos de Europa y propiamente no se conocían en aquel entonces, el maestro tuvo que hacer dibujos para que a partir de ellos se inspiren y lo trabajen en la madera. Por eso aquí no vemos camellos, no vemos vacas u otros animalitos, porque estos animales no se conocían. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Estamos hablando de un pesebre de la época. Así mismo. Acá está San Joaquín. San Joaquín y Santa Ana por el otro lado, que son los padres de la Virgen María, o sea, los abuelos de Jesús propiamente. Ambas figuras originalmente estaban puestas en el altar de lo que fue la iglesia original. También aquí apreciamos dos pequeños pedestales, lo cual se utilizaba para sacar en procesión cierto estilo de escultura que en esta habitación también vemos que está por este lado de aquí. O sea, que son imágenes mucho más sencillas, hechas especialmente para sacarlas en procesiones. Ya que son livianas y mucho más prácticas para sacarlas. Claro, por el peso justamente. Y ahora pasamos A la última sala. a la sexta y última sala de este hermoso museo de Santa María de Fe, que realmente tiene un nivel de conservación envidiable y se siente, ¿verdad? Se siente la tranquilidad y se puede observar la limpieza. Estamos hablando de algo realmente impecable, Leslie. Felicidades para vos y para toda la gente que está detrás de esto. No. Gracias de corazón. Realmente no porque trabajo aquí, sino realmente este museo tiene algo especial y único, que quizás muchas veces es difícil de explicar, pero tiene algo que es único. Si bien entonces en esta última sala podemos apreciar esculturas que originalmente eran sacadas en procesiones durante la Semana Santa, si bien por temas de mantenimiento se han frenado, pero seguimos sacando una escultura que corresponde a ser esta de aquí, que aún conserva el anda, el Señor de las Palmas, que sale los domingos de Ramos, o sea, una semana antes de la Pascua. Wow, mira, amor. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Acá atrás vemos un dibujo, Leslie. Sí, Escena de la Pasión de Cristo. Cristo Señor de las Palmas, grabado en... ¿Qué dice? Theodor Gale, del siglo XVII. Cristo en el Huerto de los Olivos. Impresionante. Escena de la Pasión de Cristo, representada en el Museo de Santa María de Fe. ¿De cuántos años estamos hablando, Leslie? y hablamos lo que hay acá. de 1650 para adelante. De lo que tenemos en este museo. Así mismo. Tenemos obras de arte del año 1650 para adelante. Así mismo. Por Dios. Y este ropero, ¿verdad? Es Sí. un ropero
Esto era utilizado por los padres sacerdotes para guardar elementos para celebrar las misas. Algo que me encanta de este mueble es justamente, aparte de lo que es muy amplio, son estas flores que podemos apreciar aquí sobre la puerta. Esta viene a representar la flor nativa del Paraguay, la flor del burucuyá o flor de la pasionaria. Impresionante. Mira que estoy con muchísimo cuidado, estoy abriendo y cerrando. Y se mantiene. Esto es cedro. Para que vean la madera de la época. Te diría que está mejor que mis muebles que tienen 2 años. ¿Y este tiene cuántos años tiene este mueble? Casi 400. Bueno, y yo tengo muebles que me hicieron hace 2 años y se están destruyendo en mi casa y se están partiendo. Y este mueble de acá, señores, tiene más de 400 años, está hecho de cedro y está entero. Ahora, analicemos el costo de hacer un mueble de cedro y un mueble como el que todos tenemos en nuestros hogares, ¿verdad? Estamos hablando de costos que son hoy impensados, es imposible. Sí, totalmente. Tal cual. Bien, entonces, para seguir continuando, en esta habitación podemos apreciar el trabajo de este otro maestro jesuita que les comento, que es un alemán llamado Anton Sepp, que aquí su trabajo varía un poco con lo que viene a hacer este maestro italiano, ya que él se reduce netamente a trabajar con los rostros y el cuerpo le encarga a sus alumnos guaraní. Y eso mejor lo apreciamos aquí con estas figuras del Cristo en el momento de la flagelación. Qué bárbaro. Después tenemos acá Esto se conoce como el Santo Sepulcro. el sepulcro. Acá hay 2 piezas que ya no están. Sí. Y del mismo lado también. O no tenía luego. Esto tenía, sí, o sea, esto sellaba prácticamente el Santo Sepulcro. O sea, esto se sacaba en procesión el Viernes Santo por la noche. Sí. Se hacía recorrer por todo el pueblo y una vez que esto llegaba a la iglesia, se podía quitar la tapa, entonces quedaba para momento de la oración toda la noche hasta el sábado de gloria. Y aquí también arriba vemos parte del retablo original del Santo Sepulcro, donde apreciamos a los querubines o la jerarquía de ángeles que se encuentran llorando por la muerte de Jesús. Mira un poco. Esto es algo muy peculiar de ver, ángeles que están llorando. Sí. ¿Vos recordás, Sandy, ángeles llorando? Yami, vení un rato, por favor. Yami, ¿vos recordás ángeles llorando, que habíamos visto en algún momento ángeles llorando en todos estos años o no? No. ¿No, verdad? Es la primera vez que vemos una escultura de ángeles llorando por la muerte de Jesús. Es así, ¿verdad, Leslie? Tal cual. Esto vendría a ser, podemos decirlo como una interpretación guaraní, ya que en el momento de que los guaraníes hacen este trabajo, interpretan de que no solamente la tierra se habrá sufrido porque muere el Hijo de Dios, sino que también esto habrá acontecido en el cielo. Entonces nos presentan como un enlutamiento universal. Tenemos 2 cosas particulares, Yami. El Museo de Santa María de Fe es el primer museo que nosotros al menos podemos documentar que tiene una escultura del Santo Retablo con ángeles llorando por la muerte de Jesús. Punto número 1. Y punto número 2, la iglesia de Santa María de Fe es la primera iglesia que observamos que está su santa patrona en el medio y a la derecha Jesús crucificado. Así mismo. Nunca vimos algo así. No, ¿verdad? La primera vez. Un dato muy curioso de la ciudad de Santa María. Claro, son 2 datos ya. ¿Y esa señora de negro? Esta es la Virgen María, la Virgen Dolorosa también conocida, donde esto más bien es una pequeña escena donde ya Cristo es bajado de la cruz, entregado a la Madre María y acompañado de Juan el Evangelista. Esta escultura es articulada, puede mover la cabeza y los brazos propiamente. O sea, cuando aún la imagen era sacada en procesión, se llevaba hasta un sitio que se conoce como Cerrito o Gólgota y la procesión constaba de celebrar la crucifixión de Cristo. Entonces la idea de esta articulación era que para cuando la imagen pueda alzarse en la cruz, cuando extienda los brazos, la cabeza lo mande para abajo, logrando así la posición que hace Cristo en la cruz. ¿Qué tal, gente? Baey Chapa. Por fin van a poder tener las camisas de Baey Chapa que tanto nos venían pidiendo. Hicimos una alianza con Pampero y hoy te mostramos todo. Acompáñanos. Venga.
Por fin llegaron las camisas de Mbae Chapa con Pampero, una alianza espectacular para que vos puedas tener esta, para los muchachos y para las chicas. Para las chicas también. Para Claro toda que- esa gente que a lo largo de estos años pidió su camisa de Mbae Chapa, ahora sí puede tener. Así. Enhorabuena, se hizo esperar, pero ya tenemos. Hagan sus pedidos al número de WhatsApp que les vamos a dejar acá y listo. Así mismo, tenés el local de Pampero sobre la avenida Senador Long y también en el Shopping Pinedo. Haces tu pedido, ellos hacen el bordado y ya te entregan. Así que felices de poder decirles que ahora su camisa de Mbae Chapa está en Pampero. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Mbae Chapa, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Mbae Chapa y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas, Yami, pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Te Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. Y tenemos dos escritos en piedra, Leslie, arriba. Bueno, estas no son de la época propiamente, son más recientes. En Sí. esta primera aquí nos habla de la fundación de Santa María. Sí. El pueblo tiene 3 fundaciones debido a que fue perseguido por los paulistas, o sea, por los bandeirantes. En su sitio original, en 1631, en la región conocida como región de Itatín, que hoy en día queda ya en tierra brasilera. La siguiente, en 1647, cerca de Asunción, y finalmente llegada aquí en 1669. La última fundación es la que queda. Sí, Finalmente se traslada de Asunción, se traslada a Misiones en el año 1669 y se funda como la ciudad de Santa María de Fe. así mismo. Y ahí queda. Ahí te da. Sin más traslados. ¿Cómo sería el gentilicio de Santa María? Marianos, Marianas, Mariense. Marienses. Marienses. Marienses es el gentilicio de la ciudad que fue fundada. Tiene 3 fundaciones y queda la última de 1669. Imagínate la primera 1631 en Brasil. O sea, era Paraguay. Era Paraguay en Hoy aquel es Brasil, entonces, ¿verdad? claro. Itatines. Una ciudad que guarda muchísima historia, así que les invitamos a todos y queremos conocer los horarios, se paga una entrada, hay acceso, qué días abre. Bueno, mire, el museo no cuenta con horarios, o sea, podemos decirlo como un horario abierto de 8 a 5:30 de la tarde. Sí. Nosotros aquí, nuestra forma más práctica de trabajar, ya que somos voluntarios, es nos llaman y venimos a atender el museo, o por agendamientos. Los números de teléfono están todos disponibles en la entrada mismo del local, o sea, cuando uno llega en Santa María, llama y venimos a atender sin ningún problema. Sea el día, la hora, la estación, el año, estamos disponibles siempre. Otro punto muy destacable de Santa María, tanto Leslie como las personas que atienden en este museo no tienen un salario, es un voluntariado. Así mismo. Y pedimos que deje de ser un voluntariado, ¿verdad? Porque lo que nosotros estamos observando acá no tiene nada que envidiarle a museos de otros países del mundo, ¿verdad? A esto solamente le faltaría aclimatar, pero ese también es un tema delicado. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita
lloro en mi canto y no ha de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos, dulce vaporú. Tu cabellera sedosa acaricia en mi sueño y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunucú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo. Estamos con Valeria Resch, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Yapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, Bicho, ya todo, Sí, todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Yapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Yapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Ilumina mis días y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Una estructura que tiene ¿cuántos años? Y ya casi 400, o sea, es bastante Entonces, delicado, sí. El proceso de poner aire acondicionado acá es muy delicado porque tenés que picar una pared de 400 años. Totalmente. Entonces tiene su costo también, ¿verdad? Pero básicamente lo que esto no tiene es aire acondicionado, pues tiene todo. Exacto. Las luces de museo, la puesta en escena de todas las obras. Esto está impecable, Leslie, así que felicidades y están todos invitados a que vengan. Sí, tienen música también que capaz ustedes no escuchen, pero hay una música ambiente que se escucha. Y agradecerte, Leslie. Sí. No, por favor, encantada y les esperamos, por favor. Santa María está abierta para las personas que quieran visitar. Sería un gusto poder contar con visitas de diferentes puntos del Paraguay, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Un gusto, Leslie. Encantada. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes, ya participás. Y si cargas Supra aditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, ¡vamos! Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando, con más ganas que miedos y nuestra polca siguen cantando. Yo te digo, mi amigo, que a este canto le está faltando un requinto que suene y que brille como el de Juan Cancio. Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando. Yo soy el guitarrero que galopeando sigue rasgueando. Seguimos en la ciudad de Santa María de la Fe y estamos con el profe Isabelino en un lugar icónico, clásico, turístico de la ciudad. Así es, estamos en el lugar conocido como Icuateja, Icua naciente o manantial, donde evidentemente la organización de un pueblo jesuita estaba alrededor de la altura y fundamentalmente del agua. El agua era el elemento para decidir el lugar fundacional. Y aquí estamos nada más a 70-80 centímetros de una naciente que con estas piedras colocadas a propósito, servía de fuente para toda la comunidad de Santa María. Y por largo tiempo, posterior a ella, inclusive hasta la década del 80, parte del 90, se seguía usando como lavandería. Aquí todo el pueblo de Santa María se reunía. Nosotros tuvimos agua potable en la comunidad recién el 11 de diciembre de 1985. Por lo tanto, todo lo que es anterior, servíamos agua de este Icua, y bueno, yo crecí tomando agua de la Icuateja. Ahora, para el extraño,
independientemente de todo, tiene su leyenda. El de Cuateja es un lugar, aparte de que los Viernes Santos es agua bendita, uno como usted que viene de lejos, si toma agua de Cuateja, es soltero, va a encontrar acá el amor. Eso es la leyenda del pueblo. Y para el extranjero que llega, tiene que volver a Santa María. Entonces, son cosas que la gente normalmente cuenta alrededor del agua. Y evidentemente que esto nos une a nosotros acá en Santa María. Hoy parquizada como la ve y puesta en valor también de alguna manera, es un espacio de encuentro de la gente. El agua evidentemente hoy que está en peligro para nuestra humanidad futura, nosotros la tenemos aquí en cantidad, en calidad, porque esta agua como brota del acuífero guaraní, como se puede incluso ver el fondo que está en este momento brotando el agua, es un agua permanente que sirve evidentemente naturalmente potable y con su cualidad que nos sirve para seguir viviendo en Santa María de Fe. Y esto está frío, esto ya está para tomar tereré. Esto es natural, totalmente tiene todas las condiciones Bien fría el agua. Bien fría, ya está para el servicio normal de la gente. Aquí la gente, eso mismo que usted hace, llega hasta este lugar, toma agua y por supuesto el camino al cerro, que es la última pendiente de camino hasta el lugar sagrado de los guaraní, que se conserva en Santa María, y que los jesuitas también aprovechaban, por supuesto, para los rezos de Viernes Santo. Por eso insisto que el agua es bendita los Viernes Santos, y la gente llega por acá, se lava la cara y comienza el peregrinar hasta el cerro. Toda la arquitectura de Iguateja tiene el paso a desnivel. Y esos diferentes niveles y mantiene el agua. Probablemente, o sea, no rebosa esto. Probablemente el sistema, yo le había comentado una vez a un arquitecto, de que los jesuitas lograron alzar parte, o sea, estancar el agua allí, luego hasta otro nivel superior, y con eso lograban incluso una especie de agua corriente, porque llegaba hasta el pueblo agua potable, ¿verdad? Este es el mismo sistema que tiene Zapucay, por ejemplo, con el agua. Después el mismo sistema de esta ciudad que hicieron los ingleses. ¿Cómo que se llama? Nosotros nos fuimos a ver el sistema de agua. Se me van de repente tantas ciudades. Nosotros nos fuimos al lugar donde los ingleses habían donado un sistema de agua. Zapucay, ¿es verdad? Tiene que ser Zapucay. El Salto Inglés. Y es el mismo sistema. Sí, señor. Viste que ninguno de los espacios rebosa, porque tiene su medida. Exacto. Cierto, la colmena era. En la colmena. Vamos a mostrar un poco, les vamos a mostrar en este programa. Ahora mismo les vamos a mostrar lo que fue nuestra visita a la colmena. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Bueno, en este momento llegamos a uno de los dos arroyos que en su momento habíamos comentado, ¿verdad? Que los japoneses, la Yoica hizo una inversión de más de $10 millones para proveer de estas dos nacientes agua de riego para toda la ciudad de La Colmena y también agua potable. Estamos con su encargado. Sebastián Redes. ¿Qué tal, señor? Bien, gracias. Su nombre, por así se presenta ahí para la gente. Sebastián Redes. Sebastián Redes. Sí. Bueno, y vamos a hablar un poco de lo que es este sistema. Dice que es único en Paraguay. Único en Paraguay y según tengo entendido que es único también en Sudamérica. En Sudamérica. Sí. Y única cosa que los japoneses hicieron está todavía vivo acá en La Colmena. ¿Esto hace cuántos años más o menos se empezó a construir? Se empezó a construir en el año
80, en el año 1980. No, 1980 en adelante más o Sí. menos. Entonces, 2 años de ejecución tiene, o sea que de trabajo, 2 años, 6 meses. Se trabajó y Se después ya trabajó. empezó a funcionar. Después ya empezó a funcionar. Estamos hablando de dos arroyos, Rorú Rorú y Rorumi. Rorumi. Sí. Este es el Rorú. Este es el Rorú. ¿Y cuántos kilómetros de cañería estamos hablando de tubo? Estamos hablando de 75 kilómetros. 75 kilómetros. Acá directamente, digamos de que toda la parte rural y urbana se provee de este agua, De esta naciente. de esta naciente. ¿Y las tuberías cómo son? La parte de impulsión tiene 200 milímetros, una aproximadamente de esta medida. ¿Y de qué material son los...? Son plásticos pero traídos directamente del Japón. Ah, de Japón vinieron las tuberías. A nosotros nosotros hicimos una extensión de cañería en plástico paraguayo que hasta hoy día tenemos dificultades en eso. Son prolongaciones que se hizo después de la inauguración. Sí. Entonces tiene bastante presión, entonces No no soporta. resulta para la comisión esa cosa. Bueno, y podemos ingresar ahora Podemos ingresar. para que nos vayas explicando allá. Sí. Dice Boca toma 1. Sí, Rorú. Sí, Rorú es de arroyo. Sí, este es arroyo. Son letreros de estudiantes. Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde, Que nunca. en inglés y en guaraní. Generalmente eso es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? A veces perdemos, creo que no valoramos. Este es una compuerta. Sí. Una compuerta, este está abierto. Directamente va en la cañería, va directamente acá en la planta de tratamiento. Hay 2 tanques, de esos 2 tanques tiene filtro de agua, filtro de arena. Entonces se filtra una parte para el consumo y el excedente como este por ejemplo pasa directamente en otros reservorios para el uso del riego. O sea, lo que ingresa por acá es para tomar el Para, agua para tomar y mineral. también para tomar y también una parte para regar. Y el excedente que vaya acá es riego. No, el excedente, el agua que va en este va en un reservorio de filtraciones. Sí. De ahí, si hay excedente, pasa en otro reservorio. ya, Ese reservorio va Ok. para el sistema de riego. Excelente. Y este es viste que este es un desarenador. Sí. Este desarenador sirve para que los objetos como hoja, arena, sea lo que sea que sube en este desarenador, nosotros echamos ahí. Este es otra compuerta. También tenemos una compuerta grande. Vamos a traer el micrófono para que se te escuche. Para que... Este es Un ratito vamos a poner el micrófono. Ahí estamos. ¿Estamos bien ahí? Esta es una compuerta grande donde nosotros vaciamos, limpiamos una vez por mes. Sí. Entonces se mantiene la parte del reservorio así siempre limpio. O nosotros pescamos cuando llueve es grande, para no palear, ¿verdad? Abrimos la compuerta y va todo. Así se hace. Este por ejemplo cae 36 litros por segundo. 20 litros por segundo va en la cañería, 16 litros por segundo va en el mismo canal. Sí, es su curso normal. Es su curso normal. ¿Y allá del otro lado qué hay? ¿Allá? Sí. Ahí no hay Ya nada. no hay más nada. Solamente prácticamente un lugar de estar,
ahí tenemos escalera, hay otra escalera. En este lugar no se realiza nada turístico, No, o sea, no. la gente no se puede bañar acá. Solamente así, cuando viene gente del otro lado, nosotros generalmente le acompañamos para que entren, vean y generalmente nosotros cuidamos mucho. Este tiene 4 metros de profundidad, se ve el fondo. 4 metros. Sí. Se ve el fondo. Esa malla sirve para atrapar hojas. Por ahí, fíjate Sí, ahí también tiene otra malla. Sirve para atacar la hoja que cae de la de arriba. Ingresa 20 litros por segundo ingresa acá y el excedente 16 litros por segundo a su cauce normal. 36 litros por segundo produce esta naciente. ¿Y el Rorumí dónde se encuentra? El Rorumí se encuentra detrás de este cerro, Ok. en otra acera. Bueno, y así estamos culminando esta parte y queríamos mostrarles lo que es esta naciente y lo que es la tecnología, ¿verdad? Y lo que los japoneses colaboraron para la comunidad y para la ciudad de La Colmena. Algo único en el Paraguay y dicen que en Sudamérica. Sí. Pero nosotros ya tenemos mucha copia de esto. Ya se copió este sistema. Con el intendente. Tenemos como 6 represas construidas mediante la cooperación del intendente. Y eso es súper importante para seguir. Y sí, la mayoría de la gente que está en la acera del cerro, siempre hay una cascada, entonces nosotros utilizamos eso para uso vecindario. Qué bueno. Así que queremos agradecerte por Cuando guste, yo mostrarnos y por darnos toda esta información. Siempre estoy a la orden. Muchas gracias. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, tam. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Del sabor. Rememorando un poco programas anteriores en Baixapa, en Zapucay los ingleses hicieron el sistema de agua, Así mismo. que es un sistema similar a este. Y en La Colmena los japoneses habían donado un sistema de agua para toda la ciudad. Desde un salto que nos fuimos, estaba un salto y ahí ya estaba todo el sistema. Y todas las tuberías para llevar el agua por toda la ciudad. Bueno, aparte de todo el sistema, acá lo interesante, el nombre del Icuá. El Icuá se llama teja, justamente porque los guaraní nombraban lo que veían.
El licuado quizás estaba desapercibido, para el mundo guaraní era algo normal. Claro. Pero para el jesuita encontrar un sistema hídrico a mano era algo novedoso. Y entonces, como le pusieron un tejado, un techo de teja, de ahí su nombre, Cuateja. Claro. Ese es el sentido un poco de este espacio. Y también en memoria de la misma, una réplica, esa cruz original en donde se marcaba también el espacio jesuítico que servía para toda la comunidad de Santa María. Estamos evidentemente en el borde de lo que es el arroyo Santa María, y un poco más allá, cambia de nombre, es el arroyo Taperá. Sí. El lugar donde vivían un grupo de guaraníes y donde también hace rato conversábamos, vivía el sabio Bonpland, un poco más arriba en el lugar que se llama Tabaicueloma. Neangwe mombiri oye shauka sebe oje kihangwa kose corazón wimba embe así mombiri wibe aje saillo nyanembora ay poba hangwa nembora pape pura hey baja. No olvides, mujer, mi nombre y mi amor, que llevo la cruz de un Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Que lo cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿y vos? Enzo. Este es el de Punta Miyazaka, nuestro fundador. Él era el encargado de la inmigración japonesa en Brasil
Y cuando ahí hubo limitaciones para venir de más familias japonesas, entonces vieron la primera alternativa y en 1936 le encabezó la misión para instalar una colonia en La Colmena, en Paraguay. Ahora sí entiendo por qué del Brasil vienen al Paraguay. Se les limitó la cantidad de inmigrantes. Sí. En 1908 empezó la inmigración japonesa en Brasil, ¿verdad? Sí. Y en el 1934-35 salió el decreto por el cual solamente se limitaba, no sé, a unas cuantas familias por año nada más el ingreso de familias japonesas al Brasil. Inicialmente dicen que 11 familias fueron las que llegaron a La Colmena. A La Colmena. 11 familias 11 japonesas. familias japonesas vinieron. Esas las primeras que vinieron directamente del Japón a La Colmena, ¿verdad? Pero primero se instalaron acá familias que vinieron del Brasil para preparar el lugar y la búsqueda misma, ¿verdad? Del lugar donde desembarcar. Instalarse, sí. Mira un poco. Ahora sí entiendo. Y lo peculiar De es que... Japón a Brasil, de Brasil a Paraguay, en La Colmena. En La Colmena, sí. Pero los inmigrantes, esas 11 primeras familias que primero vinieron de Japón, ¿verdad? A Sí. Paraguay. Sí. Pero No- lo no al peculiar Brasil. de lo de Miyazaki, y por lo que su nombre es demasiado importante, o él también como ciudadano japonés, es que las 10.500 hectáreas que se compró para la ciudad, él lo compró a su nombre. Y No es- después que hizo, empezó a hacer parcela, empezó a dividir. Empezó a dividir y un poco también la ventaja por el que no se le confiscó a los japoneses su terreno fue porque era de Kunito Miyazaki. Porque cuando Japón entró en guerra con Estados Unidos, también Paraguay le declaró la guerra en 1941, ya instalada la colonia acá, ¿verdad? Y empezaron a confiscarse todos los bienes del gobierno japonés. Pero ellos no pudieron sacarle a Kunito porque él el terreno era de un particular. No pasó lo mismo en Brasil, que así fueron confiscados. Y en Brasil Todos los- estaba a nombre de... de una sociedad japonesa. Un banco, por ejemplo, que ellos instalaron, un banco América do Sul, que instalaron, fue confiscado. Y que después de terminar la guerra, Kunito empezó otra vez una política como para recomprar su propio banco, que lograron también. Kunito Miyazaki estuvo 40 años trabajando como principal mentor de la inmigración japonesa en Brasil y también en Paraguay. Qué importante que es lo que hizo Kunito. Sí, y Miyazaki. actualmente todos los bienes que eran del banco, todo se vendió y se creó una fundación en Brasil, Fundación Kunito Miyazaki. Y Eso sigue hasta la actualidad. Hasta la actualidad tienen más de 6 empresas de ganadería, de cultura, incluso hicieron hace poco un parque, el Parque de los Inmigrantes, tiene 40 hectáreas en San Pablo. Impresionante el parque ese. Y ese grupo empresarial que inicia Kunito Miyazaki en Brasil, ¿eso queda a nombre de quién? No dejó bienes materiales. Directamente se crea, o sea, primero era una sociedad Sí. que manejaba todo el dinero de los inmigrantes japoneses Sí. y después de muerto él se crea la fundación y todas las empresas pasan a nombre de la fundación. Ah, de la fundación. Es una fundación multimillonaria En y Brasil. negocios de altísimo nivel. Y estas tierras, creo que son 11.000 o por ahí está, 11.000 hectáreas, que es La Colmena, que adquiere Kunito Miyazaki, ¿a nombre de quién queda? Porque Bueno, él tuvo un apoderado en La Colmena. Que hoy es una ciudad, ¿verdad? Hoy Del es Paraguay. una ciudad de Paraguay. Pero él compró estas tierras. Sí, y ahí hay todavía terrenos a nombre de él. Se están gestionando ahora. ¿Sí? Sí, hasta ahora. ¿Y cómo pasa? Me empezaste a contar actualmente cómo queda esto. Bueno, hay una hija en Brasil y dio el poder para la municipalidad que está ahora tramitando todo. Y maneja la hija, o sea, está a nombre de la hija. Está a nombre de la hija. Pero la hija le da Sí. el control a... controlada. Mira un poco, che. Sí. Qué enorme fue el poder, digamos, el poder que hasta hizo después Kunito. de muerto y todo está teniendo implicancias económicas. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. ¿Podría en algún momento la hija decir,
No, ella firmó todo. Ella firmó y dejó a nombre de... Sí, O para sea- que la gente acá pudiera realizar las actualizaciones legales. Qué bueno, che. ¿Y esos terrenos que Este mismo está todavía a nombre de Kunita Miyazaki, esta plaza. Esta plaza. Sí. Estamos en un lugar donde todavía es de Kunita Miyazaki. Increíble. Uno puede dejar mucho después de partir. De cómo sea su visión. Y Kunito dejó demasiado. Demasiado. Y uno lee en el certificado de muerte de Kunito, no deja bienes. No deja bien. Ahí en su documento está, no deja bienes. Nunca quiso nada para él. Increíble historia. Sí. Y Hizo... unas noches tristes de él fue cuando él, estando en Brasil, se entera de lo de Hiroshima, ¿verdad? Y estando su familia en Tokio. Entonces, una de las noches más tristes, dice, de Kunito fue. Y también de cuando el emperador ya se entregaba, ¿verdad?, a Estados Unidos. Él también estaba en Brasil y ellos jamás pensaron que un emperador se iba a rendir, a arrodillarse frente a otro gobierno. Y ocurrió. Fue una historia muy dura. Pero siempre salieron adelante. En cuanto a lo que es la vuelta de los inmigrantes al Japón, ¿se sabe de algunos japoneses inmigrantes que volvieron al Japón o ya no volvieron nunca más al Japón? La mayoría se quedaron en La Colmena y luego pasaron a Argentina. Hay familias enteras que se fueron a Argentina, porque hubo años en que las langostas comieron todos sus productos, había, y aparte de que fueron totalmente abandonados por su gobierno y por supuesto al declararle la guerra al gobierno paraguay tampoco recibieron ningún apoyo del gobierno paraguayo. A lo que era grande, ellos a partir del 39-40, a 4 o 5 años de la inmigración se quedaron acá. Se quedaron un poco aislados. Aislados. Pero a partir del 45 o 46, aunque volvió el tema de la revolución del 47, la agarró otra vez, pero en el 48 crearon la cooperativa japonesa con el que pudieron mejorar sus producciones. Y ahí despega. Ahí despega y después ya encaminado, después ya bajo el gobierno de Alfredo Stroessner, ya el progreso, ¿verdad? Se establecieron. Una de las primeras totalmente. ciudades del interior que recibimos la energía eléctrica en el 76, fuimos nosotros, la ciudad. Y ya en el 82 ya tuvimos la ruta asfaltada, ¿verdad? Entonces, hace bastante tiempo que estamos en la senda del progreso. Claro, y hoy con un auge impresionante. Auge, nuestros productos, especialmente las frutas, son bien recibidos. Fruta, hortaliza. La miel también. La miel, jalea real, todo, ¿verdad? Y aparte que en el 91 recibimos una buenísima donación del Japón, 2 arroyos que fueron represados y que nos vienen por gravedad para tomar como agua potable y de riego para todas las compañías, con equipamientos viales inclusive para mantener los caminos rurales. ¿Cómo fue eso? ¿Fue donado qué? Por el gobierno del Japón fue donado aproximadamente cuando eso, $11 millones para aprovechar 2 arroyos que tenemos hacia la zona alta, ¿verdad? ¿Y eso donde se crearon nuevos cauces? No, estoy por cañerías. Ah, todo por cañerías. ¿De los arroyos? De los arroyos por cañería nos viene, o sea, le viene a todas las compañías. Posiblemente una de las únicas ciudades del país donde en todas las compañías tenemos agua potable. Por eso nunca escuché eso. O sea, nunca escuché que se haga un sistema de cañerías de 2 arroyos. Es un modelo. Se había intentado, creo que en uno de los países de Centroamérica, fracasó ahí, porque no se pudieron. El problema de cuando agarras un arroyo y lo utilizas es de la cuenca, ¿verdad? Sí. Es el bosque normal que produce el agua, ¿verdad? Nosotros cuidamos ese detalle, compramos unas cuantas propiedades de la zona alta para conservar el agua, que nunca termine el agua, ¿verdad? Un poco interesante. Sí. Y acá nuestra producción es un sistema de riego. Y se aprovecha la gravedad, el peso del agua, ¿verdad?, para llevar. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos.
Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Y culminamos otra ciudad. Y después de culminar las ciudades nos sentamos y miramos un ratito las redes sociales y agradecemos todo el cariño de tanta gente. Estuvimos hoy en la ciudad de La Colmena. Así que espero nos acompañen próximamente por Baixapa. Estamos con nuestros amigos. Acá están mis redes sociales y muchísimos mensajes. Bicho, es muy rica la miel en La Colmena, dice Justo Pastor. Laura también saluda. Ahí me tengo que ir sí o sí a encontrar un japonés, dice Tanita. Qué fea. También saludos a Joseph, a Paz Lofa, a Juli Fernández. Saludos a Alejandro Capobicho, Jazmín Benítez. Qué linda ciudad, espero nos cuenten cómo fue que esa comunidad recibió la inmigración japonesa. Dice esta persona que se llama Lorena y contamos absolutamente todo cómo fue la historia de la inmigración japonesa en La Colmena. Si tuvieron premio Oscar sería para ustedes, muchas gracias. Mira a nuestro vecino, dice Ninfa Torres, que le avisa a otra, a Paola. Y así muchísimos mensajes, ¿verdad? Fuimos a lugares espectaculares. Estuvimos en Boca Toma 1 Ororú, uno de los dos arroyos que tiene La Colmena donde se proveen de agua. Y muchísimos mensajes. Admirable la dedicación de los extranjeros a nuestro país, dice Dani Campuzano, realmente. Muchos extranjeros que vienen y dejan todo en este país. ¿Se puede ingresar sin problemas hasta ahí o es una zona restringida al público? Me consulta una persona. Sí, hay que llamar a la gente de la Municipalidad de La Colmena y pedir ingresar a ese lugar. No es un lugar público, es un lugar privado. Súper interesante la información que nos estás dando, dice Luli también, Viviana, y así muchísimos mensajes. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Qué lindo lugar, tenemos que ir ahí, se invitan entre ellos. Bueno, y así estamos culminando otro programa. Queremos volver a invitarle a nuestras redes sociales en Baixapa PY, nuestro canal de YouTube, Baixapa PY también, ahí van a encontrar todos los programas. Así que espero que nos sigan acompañando y gracias a las redes sociales hoy podemos llegar a tantas personas, independientemente a los domingos del programa por Telefuturo, que es súper importante, pero también en las redes sociales estamos llegando a todos ustedes. Así que desde el equipo en Baixapa, un gracias tuichá grande para todos ustedes. Ya yo chata. Ya yo ella lleguita por Telefuturo y en las redes sociales. Chao.